Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a nuestro curso de Biblia. Vamos a continuar analizando el libro del Éxodo que estamos viendo. La vez pasada, ¿verdad? Hace 15 días, estábamos hablando un poco sobre la cena de Pascua, ¿no? Todo lo que significaba la Pascua, algunos elementos simbólicos. Y quisiera terminar con este tema de la Pascua hablando de otra fiesta que se juntó con la de la Pascua, que es la fiesta de los panes ácimos, que aunque ya lo habíamos leído, no lo hemos explicado porque tiene un apartado propio, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros en el capítulo 12, versículo del 15 al 20. Entonces vamos a leer ese texto, ¿verdad?, que habla de la fiesta de los panes ácimos, capítulo 12, 15 al 20. Y entonces dice así: aquí está. Dice: durante 7 días comerán ácimos. Desde el primer día retirarán de sus casas la levadura. El que coma pan fermentado cualquiera de estos 7 días será cercenado de Israel. El primer día tendrán una asamblea santa y el día séptimo tendrán otra asamblea santa. En esos días no trabajarán nada, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podrán hacer. Guardarán la fiesta de los ácimos, porque ese mismo día yo saqué sus ejércitos del país de Egipto. Guarden este día de generación en generación como ley perpetua. Comerán ácimos en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Durante 7 días no habrá levadura en sus casas. El que coma algo fermentado será forastero e indígena. Aquí indígena se refiere a indigente, ¿no? Que no tiene casa, ¿no? A eso se refiere indígena, no se refiere a pueblos autóctonos, algo así, ¿no? Será cercenado, o sea, será sacado de la comunidad de Israel. No comerá nada fermentado. En todo lugar donde habiten comerán ácimos. Entonces ahí tenemos esta fiesta de los panes ácimos, que ya habíamos leído la vez pasada, cuando estábamos explicando la cena de Pascua. Hacía referencia a que tenían que comer panes ácimos, pero nada más lo nombraba como parte del ritual. Aquí en este versículo, ¿verdad?, del 15 al 20, empieza a analizar la importancia de hacer los ácimos y la importancia, ¿verdad?, de que no deben comer otro tipo de pan, nada fermentado. ¿Qué es un pan ácimo? Un pan ácimo es un pan sin levadura. Eso es un pan ácimo. Y aquí hay una fiesta entonces de los panes ácimos, que se juntan con la fiesta de Pascua. En realidad la fiesta de los panes ácimos pues es una fiesta distinta a la de la Pascua. O sea, son dos fiestas distintas, que con el acontecimiento de la salida de Egipto, el autor está juntando las dos fiestas, pero en el origen eran dos fiestas diferentes. Si ustedes se dan cuenta, por un lado, verá, está la fiesta de la Pascua, que hace referencia al cordero, a los animales, y por lo tanto hace referencia a los pastores, ¿no? Porque los pastores son los que tienen los corderos, los que tienen las ovejas, y es el que tiene que sacrificar, ¿no? Al cordero, decíamos la vez pasada, de 1 año, ¿no? Por lo tanto, significa que entonces es una fiesta de pastores. Estamos ante una fiesta de pastores. En cambio, la fiesta de los ácimos hace referencia a otro tipo de pueblo, ¿no? No hace referencia a los pastores. La fiesta de los ácimos parecería que fuera una fiesta que hacían precisamente los que eran peregrinos, ¿verdad?, que iban de un lado a otro, ¿verdad?, los que eran nómadas, no los que estaban ya sedentarios eran los que estaban sedentarios, ¿no? Perdón ustedes. Los que iban caminando eran los pastores. En cambio, los sedentarios, los que estaban en un solo lugar, ellos son los que hacen precisamente la fiesta de los ácimos, ¿no? Porque ya están establecidos, porque tienen su agricultura, ¿verdad? Pueden sembrar el trigo, pueden sembrar el pueden sembrar el trigo, con eso hacían el pan. Entonces, quiere decir que estas fiestas recuerdan entonces dos grupos que han formado el pueblo de Israel desde la antigüedad. No solamente en Egipto, sino desde la antigüedad. En la fiesta de los nómadas, ¿verdad?, que van de un lado a otro, ¿verdad?, que eran los pastores. Los pastores nunca estaban fijos en un lugar en la antigüedad. ¿Por qué? Porque cuando había sequías, pues se tenían que mover para buscar en dónde había pasto para sus ovejas, ¿no? O bien, ¿verdad?, tenían que estar en movimiento porque a veces los corrían porque no los querían, ¿no? Entonces, los pastores es un grupo que siempre está caminante, ¿no? Es un grupo que siempre está en movimiento. Y entonces la fiesta de la Pascua parecería que fue en su origen
una fiesta que celebraban al inicio del año, ¿verdad? Con la primavera, precisamente agradeciéndole a Dios por sus rebaños. Pero es una fiesta entonces de pastores, ¿verdad? Que van de un lado a otro. En cambio, la fiesta de los ázimos es una fiesta de agricultores, es una fiesta de agricultores, en donde precisamente están fijos, porque un agricultor no puede moverse de un lado a otro, ¿no? Un agricultor es el que tiene una tierra fija, y ahí, ¿verdad? Para siempre vive, ¿no? Porque ahí va sembrando su trigo sobre todo, ¿no? Y entonces ahí siembran, ahí tienen todo, entonces son gente que es sedentaria, ¿no? Que no se pone en movimiento. Entonces son dos grupos que han existido siempre en el origen del pueblo de Israel. Siempre estaba formado por estos dos grupos: gente que era caminante, que se ponía en movimiento, y gente que era sedentaria, gente que se quedaba fija en un solo lugar, ¿no? Y esa es la fiesta de los ázimos. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ázimos, antes de la salida de Egipto, ¿qué eran? Eran dos fiestas de dos grupos determinados, ¿no? Eran dos fiestas de dos comunidades distintas, que tal vez estando en Egipto, ¿verdad? Estando en Egipto, cuando viven en Egipto, pues estos dos grupos se unieron de alguna manera, ¿no? Porque ahí no podían moverse los pastores de un lado a otro, tendrían sus rebaños, pero estaban ahí fijos, ¿verdad? No podían ir más allá de otro lugar, ¿no? Y los que cultivaban, pues ahí estaban, ¿verdad? Cultivaban lo poco que podían, ahí quedaban, ¿no? Pero cada grupo conservaba sus fiestas. Incluso estos dos grupos parecería que en la antigüedad, ¿no?, tenían rivalidades. Si ustedes se dan cuenta, en el relato de Caín y Abel, uno se dedicaba al cultivo y otro tenía rebaños, ¿no? Y curiosamente uno mata al otro. O sea, en el fondo el relato de Caín y Abel, además de hablarnos de que se muere uno de los hermanos, ¿verdad?, el primer fratricidio, ¿verdad?, de la historia, parecería que el relato de Caín y Abel también nos narra de los conflictos entre estos dos grupos, que es el origen del pueblo de Israel. Y por supuesto, entonces, cada grupo tenía sus fiestas, uno el de la Pascua y otro el de los ázimos. Con la salida de Egipto, estos dos grupos tienen que convertirse en un solo grupo, ¿no? Porque a partir de ahora son un solo pueblo. Dios los va a liberar de Egipto y se van a convertir en un solo pueblo. Y entonces las dos fiestas, la fiesta de cada grupo, se van a juntar en una sola. Obviamente va a prevalecer más la de la Pascua, con la importancia del Cordero, ¿no? Va a tener mucho más fuerza, pero la idea de los panes ácimos sigue. Pero quiere decir que antiguamente existía una fiesta de panes ácimos que hacían los agricultores, ¿verdad?, para celebrar el inicio del año. Y ahora podríamos decir, ¿por qué celebraban la fiesta de los panes ácimos para iniciar el año? ¿Qué significa quitarle la levadura al pan? ¿Qué es quitarle la levadura? La levadura, ¿verdad?, como ustedes saben, pues es esta sustancia, ¿verdad?, que hace que el pan se infle, ¿verdad?, y así rinde más, ¿no?, obviamente. Pero la levadura es que el problema es que hoy nosotros la podemos ir a comprar y etcétera, ¿no? Y es un polvito que hay, pero en realidad la levadura bien hecha, ¿verdad?, pues se va conservando, ¿verdad?, y se tiene que ir poniendo, ¿no? Y se va regenerando continuamente, ¿no? Entonces, la levadura es algo que está vivo en realidad, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar aquí de hacer panes, ¿no? Entonces, la levadura para los antiguos era un símbolo de la corrupción, ¿no? En general, en la Biblia, casi siempre, salvo muy contadas ocasiones, la levadura tiene un símbolo negativo, ¿no?, que es un símbolo de la corrupción. Porque para los antiguos, o sea, no es que la levadura fuera mala, ¿no? O sea, gracias a la levadura alcanza más la comida, ¿no? El pan alcanza más. Pero ellos veían la acción de la levadura como algo que corrompía, ¿no? Porque si yo tengo mi masa y la cocino, pues sale un panecito así delgadito, ¿no? Yo le echo la levadura, se infla el pan. Es decir, ellos veían la levadura como algo que corrompía la masa, ¿no? La corrompía al punto de inflarla, ¿no? Era una corrupción. Y lo veían entonces como un símbolo de algo que puede corromper al hombre, ¿no? Cuando entra el pecado en el hombre, lo corrompe y lo infla, ¿no? Porque empieza a hacerse más grande su rencor, se empieza a hacer más grande su envidia, se empieza a hacer más grande sus desdenes, ¿no? Se empieza a hacer más grande sus peleas, sus corajes, ¿verdad? Entonces, la levadura en la Biblia representa la corrupción. Incluso Jesús lo dice, ¿no? Cuando van discutiendo a los apóstoles que no llevan un pan, ahí en el Evangelio de Marcos, ¿no?, en el capítulo 8, van discutiendo que no llevan pan, Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los partidarios de Herodes. Cuídense de la levadura, dice. Y entonces, ¿a qué levadura se refiere? A la corrupción. Porque dice, a ver, pongan atención,
Cuídense de ese tipo de levadura, de esa corrupción de los fariseos, ¿verdad? Que se inflan, ¿verdad? Creyendo que son muy santos, que son muy buenos, ¿verdad? Que no se equivocan, ¿no? Cuídense de esa levadura. Cuídense de la levadura de los de Herodes, ¿no? Del poder político, ¿verdad? De esa corrupción. Cuídense de esa corrupción. Fíjense cómo hasta en la época de Jesús existe ese simbolismo de la levadura como algo que corrompe, ¿no? Un caso positivo de la levadura lo hace Jesús sin querer, ¿no? En la parábola esta que dice que el reino de los cielos se parece a la levadura, que sin saber cómo infla el pan. Ahí tiene un signo positivo la levadura, ¿no? Porque sería que el reino entra y sin saber cómo va permeando toda la masa, va permeando el mundo, ¿no? Solamente en ese caso, que yo recuerdo ahorita, la levadura tiene un valor positivo, pero de ahí en fuera la levadura siempre tiene algo negativo. Y entonces, ¿qué significaba comer un pan ácimo? Un pan ácimo, pues era un pan delgadito, ¿no? Y entonces uno se lo come. ¿Y qué significaba el pan ácimo? Pues uno, que no tenía levadura, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué significaba? Recordar que debo de evitar la corrupción. Era como un tiempo de purificación para ellos, es un tiempo espiritual. Por eso dice que cierto número de días, ¿verdad?, no deben de comer nada más que pan sin levadura, porque era una manera de purificarse y de decir, no estoy comiéndome el pan, ¿verdad?, infladito, ¿verdad?, que es más sustancioso, que llena más, porque es una manera como de ayuno, ¿no? Porque estoy comiendo menos, para recordar que así como como menos, ¿verdad?, porque el pan abarca menos espacio, pues yo tengo que hacer un espacio en mi vida para dejarlo negativo, ¿no? Eso es la fiesta de los ácimos. Espiritualmente hablando es eso, ¿no? Entonces, ¿qué significaba comer un pan ácimo? Recordar que tengo que quitarme la levadura de mi vida, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la levadura que nosotros tendríamos que quitarnos? ¿Cuál es la levadura que a mí me infla y que no me deja ser feliz o no me deja realmente vivir lo que me propone Dios? ¿Cuál es la levadura que me infla a mí? ¿Cuál es esa levadura que no me permite transformar mi vida? ¿Cuál es esa levadura? Hoy, ¿verdad?, no comemos los panes ácimos como tal, ¿no? Pero tendría que ser eso, ¿no? Incluso la cuaresma sería un equivalente a la fiesta de los ácimos, ¿no? Digo, si quisiéramos ver un paralelo, ¿no? ¿Qué sería la cuaresma? Un tiempo de reflexión para purificarnos de nuestros pecados, darnos cuenta de nuestros errores y cambiar para ser mejores, ¿no? Pues la fiesta de los ácimos va en ese sentido, ¿no? Y así lo hacían en aquel tiempo los agricultores, esa fiesta religiosa, espiritual, en la que decía, tenemos que purificarnos, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la idea. Y lo que va a hacer el libro del Éxodo es juntar estas dos fiestas, pero eran dos fiestas de dos grupos distintos que las va a juntar con motivo de la fiesta de la salida de Egipto, ¿no? Y ahí va a quedar. Que va a prevalecer más la figura del cordero, ciertamente, la Pascua, que la de los ácimos, ¿verdad? La de los ácimos se va a ver más reducida, pero aún en día, ¿verdad?, hoy, cuando se hace la cena de Pascua, comen panes ácimos, recordando esto, ¿no? Aunque en el pasado existió esta fiesta individual para la purificación del pecado, por así decirlo, ¿no? De nuestra levadura que nos hincha y no nos deja ser felices o auténticos como Dios nos lo propone, ¿no? Esa era la fiesta de los panes ácimos, ¿no? Entonces tenemos aquí, esta fiesta, ¿verdad?, que faltaba la vez pasada explicarlo, ¿verdad?, para entender bien el simbolismo de los panes ácimos, ¿no? Entonces, con esto concluiríamos de manera general, ¿verdad?, la idea de la fiesta de la Pascua, ¿no? Después, por supuesto, sigue explicando una teología más profunda de la Pascua, pero bueno, con los datos que hemos dado es más que suficiente, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente elemento, ¿verdad?, que es el corazón de todo esto, el culmen de todo esto, que es el paso por el Mar Rojo. Una vez que celebra la Pascua, entonces pasa el ángel, ¿no? Decíamos la vez pasada, ¿no? Mueren los primogénitos y entonces sí, ¿verdad?, el faraón se enoja y los deja salir, ¿no? Y empieza entonces el gran paso por el Mar Rojo. Entonces vamos a analizar este episodio que es fundamental, ¿no?, para los judíos. De hecho, cuando celebran la fiesta de Pascua, ¿qué celebran los judíos? Por un lado celebran que Dios les pidió hacer este memorial, decíamos la vez pasada, ¿no? Concluíamos con eso en la clase pasada, en el memorial, actualizar la salvación. ¿Que dónde se vio visible la salvación de Dios? Se vio visible precisamente en el paso por el Mar Rojo, ¿no? Que originalmente, ¿verdad?, dicen los estudios que no es que atravesaron literalmente el Mar Rojo, más bien se habla hoy día del Mar de los Juncos, que es una orilla del Mar Rojo, ¿verdad?, que no estaba tan profunda, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo para los estudiosos, ¿verdad?, de todo esto. Entonces vamos a leer poco a poco esto y vamos a analizar algunos elementos que nos puede ayudar a entender este pasaje, ¿no? Porque a veces nada más nos quedamos con la idea, ¿verdad?, de las películas, ¿no?, y de los efectos especiales, y ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero hay una intención.
solamente de maravillarnos de que si se abrió el Mar Rojo, que si ahí, ¿verdad? Las paredes, ¿verdad? De ahí van pasando los peces. Pues no, eso no. O sea, esos son efectos especiales, son animaciones interesantes, pero lo importante es cuál es la enseñanza que viene detrás, ¿no? Entonces esto comienza en el capítulo 13, versículo 17. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues dijo: no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. El mar de Suf es justamente el mar de los juncos, que es lo que decimos, ¿no? Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, porque José se había muerto ahí, no en Egipto, entonces supone que se los llevan los huesos de José. Pues había hecho jurar solemnemente a los israelitas, ¿verdad? Un día los visitará Dios y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos, de día una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. Y no se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Entonces aquí tenemos de entrada, ¿verdad? Tenemos dos grandes simbolismos, ¿no? La nube y el fuego, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces sacan aquí los huesos de José, ¿verdad? Para que se cumpla la promesa que él había dicho, ¿no? Es decir, sacar los huesos de José no solamente es porque él lo dijo, no solamente porque fue un personaje importante para ellos de la antigüedad, sino porque en realidad sacar los huesos de José para llevarlos a la tierra prometida, ¿qué significa? Que no tiene que quedar rastro del pueblo de Israel en Egipto. Egipto fue un lugar pasajero. Llevarse los huesos significa que tienen que empezar una nueva etapa. Porque si se hubieran quedado los huesos ahí, hubieran dicho: hay que regresar a Egipto en peregrinación para ver los huesos de José, ¿no? Eso hubieran dicho, ¿no? Porque hubieran dicho: vamos a regresar, ¿no? Porque hay algo que todavía nos ata, hay algo que todavía nos liga a Egipto. No, si se llevan los huesos, ¿qué significa? Que ya nada los va a atar en Egipto. Ya no hay motivo por el que regresar a Egipto. A nada tienes que regresar. Se llevaron sus cosas y se acabó. Fue una parte de su historia y es momento de una etapa nueva. Cuando alguien va a empezar una etapa nueva, no puede estar atado a algo antiguo, ¿no? El problema está cuando queremos empezar una etapa nueva y seguimos con lo antiguo, ¿no? Dejamos los huesos de José en ese lugar, ¿no? Y ya no nos adherimos, no nos abrimos a la novedad, porque estamos pensando todavía en la antigüedad, ¿no? Es que ahí están los huesos. No, llévate los huesos, o sea, llévatelos a tu etapa nueva de vida, llévatelos. Ahí es la nueva etapa, ahí es donde tienes que desarrollarte, ¿no? Sí, que a lo mejor volteas y te acuerdas de Egipto, pues sí, ahí fue parte de tu vida, ¿no? Pero no por eso significa que vas a regresar a eso. Hay una nueva etapa. Las etapas siempre implican una ruptura con lo antiguo y hay que llevarse todo, porque si no te llevas todo, no se transforma nada, ¿no? Entonces, como por ejemplo cuando alguien se casa, ¿no? ¿Verdad? Y entonces se casa y ya que se casa y no salen de la casa de la mamá. No te hubieras casado, ahí te hubieras quedado, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Porque hay algo que me sigue atando, ¿verdad? Obviamente no digo que no visite a su mamá, está bien que la visite, que vea cómo está, eso es una obra de caridad y es un agradecimiento de los hijos. Pero hay quienes no salen de la casa de su mamá toda la vida, ¿no? Es que estoy con mi mamá, estoy aquí y bueno, y su esposa o su esposo, bien, gracias, ¿no? No le hacen caso, ¿no? O la mamá se va a vivir con ellos, ¿no? Para estar ahí al pendiente según de todo. Y bueno, así muchos matrimonios se rompen, ¿no? Porque en el fondo, en lugar de empezar una etapa nueva, están ahí atados, ¿verdad? Eso. O sea, no terminan de desligarse, ¿no? Es que mi mamá, es que esto, sí, hay que estar al pendiente, yo no digo que no, pero hay quienes la tienen ahí, ¿no? Yo conozco casos terribles, ¿no? O sea, se casaron, muy bien, ahí están, muy bien. Y luego resulta que la mamá se va a vivir ahí, bueno, no a vivir totalmente, ¿no? Pero llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche, ¿no? O sea, pues no, o sea, la señora se iba nada más porque tenía que irse a su casa, si no, ahí se hubiera quedado. ¿Cuál es el problema? Es que le tengo que ayudar a mi hija, le tengo que ayudar a esto, le tengo que ayudar al otro, le tengo que ayudar a... Y entonces, como esposos, pues nunca se entendían, porque todo se tenía que hacer con la mamá. La mamá era la que decidía qué iban a comer, la mamá era la que decidía qué se tenía que hacer. Los días que descansaban, ahí estaba la señora, ¿no? Se levantaban y yo creo que ella les daba los buenos días, porque pues ya estaba ahí la señora, o sea, total que pues era una cosa terrible, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nunca se relacionaron. Y luego se rompieron, evidentemente, se divorciaron. Y uno dirá:
ah, qué cosa, ¿verdad? Y obviamente culparon al esposo, ¿no? Es que es un energúmeno, era de lo peor. Pues yo no culparía al esposo, yo culparía a la mamá, ¿no? Porque nunca lo dejó ser a la esposa. Es que si no estoy aquí, mi hija no va, no, ¿cómo va a comer? Pues que haga como pueda, ¿no? Pues si la va a estar ahí, pues entonces no se hubieran casado, ¿no? ¿Para qué la casó? Si ahí estaba la señora al pendiente todo el día. Nada más lo dejaba dormir porque Dios es grande, ¿no? Pero en el fondo eso es querer regresar a lo antiguo, ¿no? Si te vas a casar es porque quieres empezar una etapa nueva, ¿no? Es porque quieres empezar una vida nueva. Es porque quieres ser distinto. Si vas a seguir con lo antiguo, es que no puedo dejar de vivir sin mi mamá. Ay, pues no te cases. Quiere decir que no quieres empezar una etapa nueva. Si ya eres feliz en esa etapa, vive esa etapa. Si quieres vivir siempre, bueno, tu mamá le encanta que estés ahí, no quiere que crezcas, bueno, adelante. Pero no arruines la vida de alguien más, ¿no? Porque no quieres empezar una etapa nueva. Por eso Moisés se lleva los huesos, como diciendo, no hay pretexto para regresar. Si los huesos hubieran quedado, hubiera habido pretextos. Es que hay que ir a ver los huesos de José, ¿no? Es que los extrañamos, es que es un lugar de culto. No, vámonos, no va a quedar nada. No hay ninguna manera para regresar al pasado. Una etapa nueva, una tierra nueva que viene, implica que ya no vamos a regresar a la esclavitud antigua, ¿no? Y ese va a ser el problema en el desierto, ¿verdad? Porque en el desierto van a estar, es que allá había melones, es que allá había pepinos, es que allí las ollas de carne, bueno, y nada más quejándose del pasado. Pero ya no tenía ningún pretexto para regresar, porque los huesos se los llevaron. Por eso dice que se llevan los huesos de José. No solamente porque José lo dijo, no, sino porque es en el fondo dejar de estar atado al pasado, dejar de estar atado a las esclavitudes del pasado. Y entonces sí, ¿verdad? Dice que Dios los va a ir acompañando, dice, por el día con una nube y por la noche con una columna de fuego. ¿Qué es la nube y qué es el fuego, no? Por un lado la nube, pues es el signo de Dios, ¿no? Es un signo de Dios que acompaña, ¿verdad? Es un signo de Dios que guía, es un signo de Dios que protege, porque una nube protege. Además, vencemos el desierto, el solazo que había, ¿no? El calor que hacía. Estar cubierto por una nube, pues es un signo de protección. La nube, por un lado, es un signo de protección. La nube también es un signo de vida, ¿no? Porque de la nube sale la lluvia, ¿no? Sale la vida. Entonces, en la nube ya ver una nube significa vida, ¿no? Porque significa que va a haber agua, ¿no? Ahorita ya está empezando el tiempo de lluvias, ¿verdad? Entonces vemos cómo están las nubes, ya va a llover, ¿no? Ya, lo vemos de inmediato, ¿no? Y ahora nosotros nos podríamos quejar, ¿verdad? Por la lluvia, bueno. Pero hay muchos lugares donde no hay nubes, ¿no? Y esperan una nube con ansias, pues para que llueva. Porque ver una nube en un lugar de sequía es un signo de vida. Entonces la nube es un signo de protección, es un signo de vida, y por lo tanto es un signo de la compañía de Dios, ¿no? Significa que el pueblo de Israel va a hacer su camino hacia la tierra prometida con la presencia de Dios. La nube es la presencia de Dios, pero una presencia que guía, porque la nube no es algo estático, ¿no? La nube con el aire se mueve, ¿no? Y efectivamente el pueblo va a ir caminando y la nube lo va a ir acompañando. ¿Qué significa? Que Dios es el que acompaña a su pueblo, la presencia de Dios que está con su pueblo y que va acompañándolo siempre. Que la nube es la que los va a poner en marcha, ¿no? Porque dice que si la nube se movía, el pueblo se movía. Es decir, la nube es la presencia de Dios que pone en camino, ¿no? La presencia de Dios que pone en marcha. La presencia de Dios que acompaña al pueblo. Esa es la nube, ¿no? Y esto va a estar continuamente en la Biblia, ¿no? Cuando Salomón inaugura el templo de Jerusalén, dice que una nube lo cubrió. Y entonces, ¿qué significa que una nube esté en el templo? Por un lado significa que dentro del templo está la presencia de Dios, lo primero. Pero no solamente eso, que cubra con la nube significa que aunque está en el templo, no significa que el pueblo tenga que estar siempre estático, porque la nube es movimiento. Entonces, sí, habrá mucho templo muy bonito, que bueno, que vengan al templo, pero ahí está la nube. ¿Qué significa? El pueblo siempre tiene que estar en movimiento, siempre tiene que estar caminando, siempre tiene que estar en marcha. No puede estar instalado diciendo, ya la hicimos, ya no vamos a hacer nada. El pueblo siempre tiene que moverse. Por eso la nube llega al templo, porque el encuentro con Dios es un encuentro que te mueve, y no solamente por irte de un lado a otro, sino porque te mueve al cambio, te mueve a la transformación, te mueve a animarte, te mueve a renovarte, ¿no? Esa es la nube, ¿no? Y también aparece la nube, ¿verdad? Pues, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús, ¿verdad? Está ahí en la transfiguración, dice que vino una nube y lo cubrió, ¿no? O en los libros de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Jesús subió al cielo y lo cubrió una nube. ¿Qué significa que lo cubre la nube? La nube es la presencia de Dios que me pone en movimiento. Quiere decir que ahora Jesús es el nuevo guía, ¿no? Así como la nube guiaba al pueblo de Israel en el libro del Éxodo, ahora, ¿verdad? Jesús, que está cubierto por la nube, significa que Jesús es ahora el nuevo guía. Escuchar la palabra de Jesús, escuchar el evangelio de Jesús, escuchar su proyecto es ponernos en marcha.
Porque ahora es el proyecto de Jesús, la nueva nube que me pone en marcha, ¿no? O sea, que cada vez que venimos a misa el domingo, en el fondo, ¿qué es? ¿Qué es lo que Jesús me está pidiendo hoy en mi vida? ¿Qué es lo que Jesús me está proponiendo hoy en mi vida? Me tengo que poner en marcha, ¿no? Me tengo que poner en movimiento. Porque no nomás uno viene a escuchar el evangelio, pues qué padre, ¿no? Ay, qué difícil, ay, qué feo, ay, qué aburrido. No, lo que escuché es para que yo me ponga en movimiento, porque Jesús es la nueva nube que me pone en movimiento, que me pone en marcha para alcanzar el proyecto de Dios, ¿no? Es la nube. Y por otro lado el fuego, ¿no? El fuego en la noche, dice, ¿no? Y entonces el fuego que representa, decíamos, la fuerza de Dios, ¿no? Dios que está presente en medio de la oscuridad, porque el fuego no está en el día, el fuego, dice, está en la noche. Cuando viene la oscuridad, cuando vienen las dudas, cuando vienen las incertidumbres, cuando vienen los problemas, ahí aparece la columna de fuego. Ahí aparece la columna de fuego. Y es Dios que entonces viene a darle valor al pueblo de Israel. Es Dios que viene a darle ánimo al pueblo de Israel. Es Dios que viene a acompañar al pueblo, ¿no? Para que en medio de las oscuridades de la vida no se sienta solo. Porque caminar a la tierra prometida no es fácil. Tendrá que pasar por muchas oscuridades, ¿no? Por muchos miedos, por muchas dudas, por muchas... Ahí está el fuego acompañando, ¿no? Ahí está el fuego, ¿no? Haciendo que el pueblo no se rinda, no porque ya llegó la oscuridad, tenga miedo, ya no quiera caminar, se raje, quiera regresarse a Egipto. No, ahí está el fuego. Yo estoy aquí para iluminarte, para darte valor, para darte luz, para que sigas adelante, ¿no? Y es lo mismo que pasa en Pentecostés, si ustedes lo piensan bien, ¿no? ¿Qué pasa en Pentecostés? Todos los apóstoles ahí encerrados por miedo, ¿no? La oscuridad, diríamos, ¿no? La noche, espiritualmente hablando. Y de repente llega el Espíritu con las lenguas de fuego, ¿no? La nueva luz que te da fuerza para caminar. Y los apóstoles salen y empiezan a predicar. Claro, así como el pueblo tenía que caminar aún en la noche, acompañada por esa columna de fuego, ahora la iglesia, ¿verdad?, tendrá que enfrentarse a sus noches, pero ahora acompañada con el fuego del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien tiene que guiar la vida de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que tiene que acompañar la historia del hombre, de la comunidad creyente. Es el Espíritu Santo el que va iluminando siempre la historia. Ahí está, que me pone en marcha, que me pone en movimiento. Ahí está, nube puesta en movimiento, fuego puesta en movimiento, con valor, ¿no? Disipando la tiniebla. Cristo, la nueva nube que me guía con su palabra. Espíritu Santo, el nuevo fuego que me disipa mis oscuridades para caminar, ¿no? Fíjense cómo en realidad el Nuevo Testamento está iluminado por este pasaje del Éxodo, ¿no? O sea, esos símbolos de las lenguas de fuego, de la nube de Jesús, o sea, tienen su base en este pasaje, ¿no? Entonces las podemos releer a la luz del Éxodo, ¿no? La puesta en marcha, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está la presencia de Dios, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Dice, continúa el texto, ¿no? Lo leemos, ¿no? Ahí en el capítulo 14 dice: Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar que está frente a Baal Zafón. Frente a ese lugar acamparán junto al mar. El faraón pensará que los israelitas andan errantes por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo haré que el faraón se obstine y los persiga, y entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón, sobre el ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Y así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. Faraón hizo enganchar su carro, tomó consigo sus tropas, que eran unas 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Yahvé hizo que se obstinara el faraón, rey de Egipto, y persiguieron a los israelitas, pero los israelitas salieron victoriosos. Los egipcios los persiguieron con los caballos, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar cerca de Pijajirot, frente a Baal Zafón. Al acercarse el faraón, los israelitas alzaron los ojos, y viendo que los egipcios marchaban sobre ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé. Bueno, entonces ahí, primeros elementos, ¿no? Entonces vemos ahí que el faraón se arrepiente y va tras de ellos. Ahora, ¿dónde les dice Dios que acampen? Porque esto es una cosa incomprensible, ¿no? Dice: vayan ahí frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar. Es decir, Dios le dice que acampen frente al mar. Eso es una tontería, ¿no? Si van a escaparse de Egipto, porque en realidad el faraón los deja salir, pero es como una especie de fuga que se dieron, ¿no?
Se dieron a la fuga ellos, ¿no? Como gente que no quiere que los vieran, ¿no? Y se escapan en la noche, ¿no? Y entonces uno, si va a escaparse, pues uno va y se esconde, uno va y se pone en algún lugar bueno, ¿verdad? Para protegerse, se sube en una montaña, pues para ver a lo lejos, para protegerse. No va uno y se acampa frente al mar, ¿no? Eso sería una tontería, ¿no? Si usted lo piensa bien, si yo voy a escaparme, ¿verdad? Porque soy un prófugo, porque salieron como prófugos los israelitas, ¿no? Porque lo dejó salir no porque de buena gana, lo dejó salir porque se murieron los primogénitos, ¿no? Porque el faraón se le murió su hijo y en su tristeza y en su dolor dijo, ya lárguense de aquí, ¿no? Y rapidísimo se empezaron a ir. Pero si se iban a escapar, ¿qué van a hacer frente al mar? En una emergencia, en algún problema, ¿a dónde corren, no? Y efectivamente, cuando vieron al faraón, se llenaron de miedo, porque de este lado el faraón y de este lado el mar, ¿a dónde corren? No hay a dónde correr. Qué curioso que Dios les pida eso, ¿no? Qué curioso que Dios le diga que acampen en ese momento, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Pero ahí quiere que Dios ponga, ¿no? Y el faraón, dice, le da coraje y agarra sus 600 carros. Bueno, ¿qué significa aquí los 600? O sea, si fueron 600, vaya usted a saber, ¿no? El número 600, pues es un múltiplo del 6, ¿no? El 6, recordemos que en la Biblia es el símbolo de lo incompleto, ¿no? De lo que no está acabado, ¿no? Ese es el 6. Por lo tanto, significa que el faraón tiene 600 carros, tiene muchos carros, pero están incompletos. Son insuficientes, son limitados, ¿no? Delante del poder de Dios, delante de la fuerza de Dios, el faraón tiene carros limitados. El faraón tiene carros o una fuerza militar limitada, está incompleta. Entonces, por un lado, 600 podría parecer, una cosa enorme, ¿no? Imagínense 600 carros viniendo sobre el pueblo de Israel, no, pues el fin, ¿no? Una matazón que iba a pasar ahí, ¿no? Pero el número 600 ya está diciendo desde el principio, podrá parecer muy imponente, pero está incompleto. El poder de Faraón está incompleto, no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer nada, ¿no? Y entonces aquí viene la lucha final. Decíamos nosotros que la primera parte del Éxodo es la lucha entre Dios y el faraón. Y ya viene el momento de la última lucha. Todas las plagas, ¿verdad? Fue la grande lucha que Dios tuvo con el faraón, ¿no? Deja salir a mi pueblo, no quiero, ¿verdad? Y entonces la lucha, y viene una plaga, y viene la otra, y viene la otra. Finalmente el faraón cede, ¿verdad? Con la muerte del primogénito, ya que se larguen todos de aquí, ya no los quiero ver. Y de repente agarra el coraje el faraón y dice, no, ¿por qué los dejé, no? Y ahí va de regreso el faraón, ¿no? Entonces viene la última batalla. O sea, esto no nomás hay que verlo como que persigue a los israelitas. Estamos viendo entonces cómo el faraón va a encontrarse con el pueblo, ¿verdad? Porque lo quiere destruir. Pero en realidad es la última batalla entre el faraón y Dios. Es última. Ya después de esto el faraón no vuelve a aparecer. Bueno, porque se va a ahogar en el mar, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es? La última batalla. Dios está a punto de ganar, ¿no? Viene la batalla final, ¿no? El faraón agarra sus carros como una guerra. Porque si yo voy por unos prófugos que ni armas tienen, ¿para qué llevo carros, no? Sí, voy con los soldados y los agarro y ya, ¿no? Pero que 600 carros por un puñado de gente, de unos prófugos que no tenían ni armas, estaban indefensos, eran débiles, mujeres, niños. Oigan, 600 carros, parece una exageración. Pero en el fondo lo que está diciendo el autor es que el faraón está tomando sus fuerzas porque va a la última batalla. ¿La última batalla contra quién? La última batalla contra Dios. Faraón y Dios enfrentarán su última batalla. Es lo que está diciendo el texto, ¿eh? Es lo que está diciendo, es lo que hemos dicho, ¿no? Y entonces ahí van, ¿no? Ahí van corriendo. Y dice Dios, váyanse allá, pónganse en el mar, para que el faraón piense que andan errantes y que se les ha cerrado el paso, ¿no? Porque Dios da la interpretación de por qué van a quedarse ahí en el mar, ¿no? Dice, pónganse ahí, porque el faraón pensará, ¿no? Dice el versículo 3, ¿no? El faraón pensará que los israelitas andan errantes y que el desierto les cierra el paso. O sea, vamos a hacerle creer al faraón que están perdidos y que él las lleva las de ganar, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Vamos a ver, ¿verdad? Que el faraón, se imaginen que andan errantes, ¿no? Que andan errantes. ¿Qué dice errante? Que no saben ni para dónde, ¿no? Que no saben ni para dónde dirigir sus vidas, ¿no? Que están perdidos, que ya perdieron todo. Vamos a hacerle creer eso al faraón. Pero en realidad no andan errantes porque yo los voy dirigiendo. En el fondo es una imagen del pastor, ¿no? Y que luego Jesús la va a retomar, ¿no? En el Evangelio de Marcos, ¿no? En el capítulo 6, 34, ¿no? Cuando Jesús llega, ¿verdad? Y dice que va a descansar con sus apóstoles y de repente llega una multitud, ¿verdad? Que lo estaba buscando
Dice, y Jesús los vio errantes como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace Jesús? Los empieza a instruir. No puede ser que el pueblo esté como ovejas sin pastor. No puede ser que el pueblo ande de un lado para otro, ¿verdad? El pueblo tiene que encontrar un camino en la vida, ¿no? Lo mismo pasa ahí. El faraón va a pensar que ustedes están como ovejas sin pastor, errantes, pero yo soy su pastor. Y este pastor va a sorprender a todos, porque este pastor va a mostrarles el camino, no por una vereda muy cómoda, va a mostrarles el camino rompiendo las aguas y atravesando las aguas, para ver que este pastor no solamente tiene ovejas errantes, las tiene bien guiadas, y también guiadas las tiene que van a pasar por las fuerzas del mal, ¿no? Que es el mar, ¿no? Y entonces Jesús igual, ¿no? Jesús obviamente no está en el mar rojo, obviamente que no, pero Jesús está ahí, ¿no? En medio del mar, perdón, ahí está con el pueblo, ¿no? Y lo empieza a instruir. Y así como el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel parecía errante, parecía que no sabía a dónde ir, va a atravesar el mar rojo, ¿no? Para ser libre. Pues ahora el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento anda errante, no sabe para dónde. Jesús aparece como el pastor para que el pueblo sea libre a través de su enseñanza. Y así como el pueblo de Israel atravesará el mar rojo, el pueblo de Israel, ¿verdad? En la época de Jesús va a atravesar, ya no el mar rojo, ¿verdad? Va a atravesar su esclavitud para ser libres a través del evangelio. O sea que el paso del mar rojo no nada más hay que verlo como hay un acontecimiento del pasado. Jesús, al ver al pueblo como ovejas sin pastor, lo instruye para que pueda atravesar el nuevo mar rojo, que el mar rojo ya no es el mar físico, ¿no? El mar rojo es el símbolo de la muerte, de la esclavitud. A partir de ahora, con la enseñanza de Cristo, todos podemos atravesar el mar. Si tú te atreves a escuchar la palabra, si tú te atreves a dejarte guiar por Cristo, que es pastor, tú podrás guiar toda tu vida a la libertad plena, a la libertad total. El paso del mar rojo no es el acontecimiento del pasado, es presente. Cristo es el nuevo pastor que nos lleva a atravesar el mar de la destrucción. Ahí está, ¿no? Y ahí está, entonces. Y entonces viene la persecución, ¿verdad? Y entonces en ese momento, ¿verdad? Cuando ven que los egipcios vienen, dice, le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz? Serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la salvación que Yahvé les otorgará en este día, pues los egipcios que ahora ven no los volverán a ver nunca jamás, pues Yahvé peleará por ustedes y ustedes no se preocupen. No, ahí está, Yahvé peleará, la batalla está a punto de empezar, ¿no? Y fíjese cómo el pueblo se queja, ¿no? Que no había sepulturas en Egipto, o sea, pues para morirnos aquí, pues mejor en Egipto, ¿no? Pues ahí hay sepulturas, ¿no? Dice, ¿qué has hecho sacándonos de Egipto? ¿Por qué, no? Y le reclaman a Moisés, no te dijimos, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, ¿no te lo dijimos? ¿Para qué te hicimos caso, no? Y les da coraje, ¿no? Pues si ven a los egipcios, ven el mar, pues ya nos fregó el asunto, ¿no? Te dijimos que no nos sacaran, ¿no? O sea, en el fondo es una cosa terrible, ¿no? O sea, te dijimos que no, ¿verdad? En ese momento se están arrepintiendo, ¿no? ¿Para qué le hicimos caso, no? Y en ese momento, con todo el aplomo posible, Moisés les dice, no teman, estén firmes, hoy verán la salvación de Dios. Extraordinarias palabras, ¿no? De un líder único en la vida, ¿no? Porque ¿quién puede decir esas palabras cuando ves al egipcio que ahí viene? Y ahí está el mar. ¿Quién puede decir esas palabras? Todo está perdido, ¿no? Y él dice, no tengan miedo, ¿no? Entonces es un hombre que viene realmente a demostrar la verdadera fe. Ahí está la fe auténtica. La fe auténtica está en el momento donde parece absurdo saber que Dios está ahí, ¿no? Apostar la vida ante lo que no es evidente, ¿no? A Moisés, no tengan miedo. Eso es la verdadera fe, ¿no? No tengan miedo en este momento, apostando la vida, ¿no? Parece que vamos a morir, ¿verdad? Sí, pues no vamos a morir. Ahí está la fe, ¿no? La fe no se da cuando está todo muy tranquilo, ¿no? La fe se da cuando le apostamos a lo que no es evidente, ¿no? Si lo evidente es la muerte y apostarle a la vida, esa es la fe, ¿no? Demostrar que tengo fe cuando estoy enfermo y estoy postrado en una cama, ahí está la fe, ¿no?
Cuando es más fácil amargarse, más fácil maldecir, más fácil pelearse. Y a pesar de eso, mantener la calma. Ahí está la fe. Ahí está la fe. La fe sale en el momento donde parece todo imposible, ¿no? Y no como una ilusión, sino saber que ahí está Dios. Porque Moisés no está hablando como una ilusión. Moisés no le dice, no se preocupen, ojalá todo, ya verán que un día va a salir todo bien. No, nada de ojalá. Va a salir, van a ver la salvación de Dios. Van a verla. O sea, Moisés está convencido de ahí. Y entonces ahí está, ¿no? Primero le dice, no tengan miedo, no teman. O sea, lo primero que el hombre tiene que hacer es vencer el miedo. La fe se logra cuando el hombre vence el miedo. Porque el miedo es algo que paraliza. Por eso le dice Moisés, no tengan miedo. Porque si ustedes se llenan de miedo, se van a paralizar. Y si se paralizan, no caminan. Y si no caminan, no atraviesan el mar. Y entonces sí, los egipcios se los van a echar, ¿no? No tengan miedo. O sea, quitémonos de todas parálisis en la vida, ¿no? No estemos quietos. Hay que ponerse en movimiento. Y la única manera de ponerse en movimiento es rompiendo con el miedo, con el pavor que tenemos. No tengan miedo. Segundo, estén firmes. Y estén firmes significa sean dueños de ustedes mismos, ¿no? Si nada te paraliza, mantente firme, ¿no? Convencido de que nada te va a pasar. Convencido de que tú tienes tu propia identidad y que tienes una libertad por delante. Manténganse firmes. Nada de que tenemos miedo, ¿para qué nos sacaste? No, libres. Manténganse firmes. Y verán la salvación de Dios. Cuando el hombre quita sus miedos, sus parálisis. Cuando el hombre se pone firme, dice, soy dueño de mí mismo, puedo hacer camino, empieza a moverse la salvación de Dios. Y entonces sí, el pueblo queda impactado de esas palabras y viene, ¿no? Yahvé le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Alza tu cayado y extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen en medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y mostraré mi gloria al faraón y a todo su ejército, sus carros y jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé. Ahí está. Y entonces Dios le dice, calmen, ¿no? Dice, ya no me invoquen a gritos, ¿no? Dile a los hijos de Israel que avancen con el bastón en lo alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y aquí viene el acto de fe. Porque a veces nosotros, ¿verdad? O así lo presentan las películas, ¿no? Que el pueblo está ahí asustado, Moisés, ¿verdad? Alza la mano y entonces se abren las aguas. Y entonces el pueblo queda fascinado de cómo se abren las aguas y se atraviesan, ¿no? Pero así no fue. Porque Dios no dice que primero abra las aguas y que luego el pueblo camine. No dice eso. Dile al pueblo que avance. Primero el pueblo tiene que avanzar y después con el bastón en alto extiende las manos sobre el mar y divídelo en dos. Pero antes de que Moisés divida las aguas en dos y se abra el mar, primero el pueblo tiene que avanzar. Eso es lo primero que tiene que hacer. El problema es que nosotros siempre lo invertimos, ¿no? Moisés abrió el mar. Pues sí, ya se abrió el mar, pues ya atravesamos. No, es que así nos lo dijo Dios. Dile al pueblo que avance. O sea, ahí vienen los egipcios y aquí está el mar, sí, que avancen al mar, que vayan hacia el mar. Y ya que avancen, entonces sí, extiende la mano y se van a abrir las aguas. ¿Por qué se abren las aguas? Porque el pueblo avanzó. El pueblo avanzó sobre un mar que estaba cerrado, no abierto. Si el mar se abre, pues ya quién no va a querer avanzar, ¿no? Ya, ay, qué milagro, qué bonito, pues ya avanzó. Eso no necesita fe. Es obvio que si yo veo que el mar se abrió, pues yo quiero pasar, ¿no? Pues eso no se necesita fe. Ahí no es un acto de fe. La fe está en que cuando el mar estaba cerrado, los israelitas le hicieron caso a Moisés y avanzaron hacia el mar cerrado, hacia la muerte, porque si ahí está el mar, ahí están los ¿cómo se llaman? Los egipcios, y aquí está el mar, aváncenle, pero está el mar, aváncenle. Bueno, pues vamos a avanzarle, ¿no? Ya, directo a la muerte, porque ahí está el mar. Pues si no nos matan, pues nos ahogamos. Bueno, pues vámonos a avanzar. Si dice Dios que avancemos al mar, pues avanzamos al mar. Quién sabe por qué, pero vamos. Y cuando el pueblo empieza a avanzar, es entonces cuando Moisés extiende la mano y se abren las aguas. Las aguas se pueden abrir no porque Moisés sea muy poderoso, no porque Dios sea muy poderoso. Después las aguas se abren porque el pueblo le creyó a Dios y avanzó cuando aún estaban las aguas cerradas. Eso sí es fe.
Ese es un verdadero acto de fe. La fe se da cuando, aunque yo veo que todo está cerrado, y a pesar de eso sigo avanzando. Entonces sí, las aguas se pueden separar. ¿Pero por qué? Porque tengo fe en que Dios tiene que actuar. No sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, no sé si me tengo que ahogar, no sé si tengo que morir ahogado ahí en el mar, pero si dice Dios que me vaya al mar, me voy al mar. Y desafío mi fe, y ahí me camino, y ahí se abren las aguas. Las aguas se abren por la fe del pueblo, que aún cerradas las aguas, se ponen en marcha. Ese es el milagro. El milagro se da porque el pueblo tiene fe aún cuando las aguas están cerradas. No al revés. Al revés, pues ¿qué tiene de fe? Pues nada. Vamos a abrir aquí las aguas. Pues, qué impactante, pues yo me atravieso. Pero ya no es porque creo en Dios, es porque estoy creyendo en lo maravilloso que estoy viendo. Pero no tengo un acto de fe auténtico, ¿no? La fe no se da porque ve algo maravilloso, sino la fe se da porque yo creo que puede pasar algo maravilloso, no como consecuencia. Entonces el pueblo avanza aceptando la muerte, porque es eso ahí, creyendo que las fuerzas del mal ganaron, y en ese momento Moisés extiende la mano y se abre, ¿no? Dice, pone el bastón en alto, ¿no? Ya habíamos visto el tema del bastón, ¿no? Cuando veíamos el capítulo 4, ¿no? Avienta el bastón, ¿no? Que se convirtió en serpiente, ¿no? Y ahora agárralo, ¿no? Y se lo agarró ahí, ¿no? La serpiente, ¿no? El bastón, ¿no? El bastón que representa ahí, ¿no? Es el poder de Dios, ¿no? Es Dios que comunica su fuerza. Pone el bastón en lo alto, es decir, todo lo que viene a continuación es el bastón. Ahí vienen 600 carros. ¿Con qué va a pelear Dios? Con un bastón. 600 carros contra un bastón. Pero este bastón es el poder de Dios. Ese bastón es la voz de Dios. Ese bastón es el poder de Dios. Ese bastón va a destruir 600 carros. Ahí está la guerra. 600 carros. Y extiende la mano, ¿no? Y extiende la mano, es un acto de libertad, ¿no? Para que se abran las aguas. Y muchas veces veremos en la Biblia que Dios pide que se extienda la mano, ¿no? A Moisés se lo dijo antes, ¿no? Cuando le dijo, ¿verdad?, que tenía la lepra, ¿qué le dijo? Extiende la mano, ¿no? La libertad. Cuando Jesús, ¿verdad?, en el capítulo 3 de San Marcos, ¿no? Cuando están ahí, ¿cómo se llama? Con el hombre de la mano seca, ¿no? ¿Qué le dice al hombre? Extiende la mano. Porque el extender la mano es un signo de la libertad. Es un signo de cómo Dios viene a salvarnos, cómo Dios te hace libre. Al hombre de la mano seca le dice, ¿quieres ser libre? Extiende la mano. Tu esclavitud está en tu mano seca, tu esclavitud está en eso porque crees que ya perdiste la esperanza, ya perdiste el ánimo. Extiende la mano y verás que siempre hay un camino por delante. O te quedas atrapado en tu sequedad, en tu desesperanza, en tu tristeza, o extiende la mano y empiezas la libertad. O el pueblo de Israel se queda ahí miedoso, quejándose, o avanza, extiende la mano y empieza la libertad. Extender la mano es un símbolo de la libertad, ¿no? El poder de Dios junto con la libertad, ¿no? Y empieza ahí, ¿no? Y empieza entonces esa transformación extraordinaria, ¿no? Y entonces dice, ¿no? El ángel de Dios iba delante de Israel y se desplazó como retaguardia, ¿no? Pues aparece ahí la imagen del ángel. Vaya usted a saber qué significa eso de que el ángel apareció ahí. Si es la imagen de un ángel efectivamente que está ahí, o se refiere a que Dios los iba acompañando, o se refiere a la nube, o se refiere al fuego. El ángel es una figura extraña ahí, ¿no? Y entonces el ángel, ¿verdad? Dice, la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios, ¿no? Y entonces dice, Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo retroceder al mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche. Ahora, aquí hay dos... acuérdense que cuando empezamos este curso hace quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Decíamos que el libro del Pentateuco, bueno, el libro del Éxodo, por lo tanto, el Pentateuco, tiene por lo menos 4 autores, ¿no? Y entonces aquí hay 2 autores, aquí están los 2 autores. Un autor nos narra que el mar fueron como 2 murallas, y otro autor nos dice que hubo un soplo, ¿verdad? El viento sopló y secó el mar. Si usted lee el libro del Éxodo bien, hay 2 relatos del paso del Mar Rojo. Un relato es que las aguas se abrieron efectivamente y formaron 2 murallas, así como aparece en las películas, ¿no? Así 2 murallas, y ahí iban pasando el pueblo con las murallas. Y el otro relato dice que sopló un viento y secó el mar, o sea, como si hubiera habido un soplo, y el soplo hizo que las aguas bajaran para que el pueblo pasara. Son 2 relatos distintos. Son 2 relatos. ¿Qué pasó ese día? Vaya usted a saber, pero se lo pregunta Dios cuando llegue allá. El chiste es que se abrió y pasaron por ahí. Ahora, ¿qué representa el soplo? ¿Por qué dice que sopló el viento y entonces las aguas bajaron? El soplo, pues es la misma palabra que se usa para espíritu, ¿no?
¿Se acuerdan que en el libro del Génesis 1:2 dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿no? Y espíritu que es el soplo, viento, ¿no? Es un viento que va haciendo a un lado las aguas. En el libro del Génesis dice aquí, ¿no? Fue separando las aguas y empezó la creación. Ahora, justamente en este momento de Israel, ¿no? Viene un soplo de nuevo, un aire, un viento que hace a un lado las aguas. ¿Se dan cuenta del paralelismo, verdad? Entre el relato del Génesis, capítulo 1, versículo 2, el viento de Dios que hace a un lado las aguas, con este capítulo 14, ¿no? El viento que sopla y hace a un lado las aguas, es lo mismo. ¿Qué pasó en el libro del Génesis? El Espíritu de Dios viene y hace a un lado las aguas, y al hacer las aguas a un lado, ¿qué aparece? La creación. Porque entonces separa las aguas del cielo, decíamos, ¿no? Con las de abajo, y se crea un hueco donde puede haber creación. Ahora viene el soplo en el libro del Éxodo, hace a un lado las aguas, porque Dios está a punto de hacer una nueva creación. Pero ahora ya no la creación de este mundo ya existe. ¿Cuál es la nueva creación que va a hacer Dios? La creación de un nuevo pueblo. Dios viene a crear un nuevo pueblo. A eso viene Dios, a crear un nuevo pueblo. Por lo tanto, este soplo que va sobre el mar y hace a un lado las aguas, nos recuerda al libro del Génesis. ¿Por qué? Porque estos que van a atravesar el mar están a punto de convertirse en el pueblo de Dios. La nueva creación, ya no es la creación del mundo, el mundo ya fue creado por Dios. Ahora lo que Dios va a crear es un pueblo nuevo. Cuando el pueblo confía y camina sobre las aguas, hacia el agua, entonces puede formarse un nuevo pueblo porque tiene fe y confía en Dios. Confía que Dios no lo va a dejar, confía que Dios está con ellos, confía que Dios no los va a abandonar, sino que Dios va a estar siempre con ellos toda la vida. Viene el soplo y hace a un lado las aguas, no solo para que pase el pueblo, hace a un lado las aguas porque se va a formar en ese hueco, en ese espacio que deja el viento, se va a formar un nuevo pueblo, un pueblo que tiene fe en ese momento, que ya luego no va a tener, pero en ese momento tiene fe y se empieza a formar. Y esto no es una gran enseñanza, porque este soplo sigue adelante en nuestra vida. Dios quiere que seamos parte de su pueblo. Dios quiere que seamos parte de su iglesia. Pero solamente seremos parte de la iglesia cuando venga el soplo y haga a un lado las aguas de nuestras envidias, haga a un lado las aguas de nuestros enojos, haga a un lado las aguas de nuestras destrucciones, de nuestros pecados, y digamos, le creo a la palabra de Dios. Porque en el fondo, ¿por qué caminaron hacia el mar? Porque creyeron en lo que Dios les decía. Dile al pueblo que camine. Y ahí va el pueblo que camine. Creyó en la palabra. Y cuando hay alguien que cree en la palabra, se separan las aguas y empieza la creación de un nuevo pueblo. Y cuando yo le creo a Dios en su palabra, se separan las aguas de mi pecado, las aguas de mis problemas, las aguas de mis dificultades, y se empieza a formar un nuevo pueblo. Porque empiezo a ser parte de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Porque hay algo maravilloso? No, porque lo maravilloso soy yo. Que le estoy creyendo a Dios, estoy creyendo en su palabra, estoy creyendo en su misericordia, estoy creyendo en su amor, estoy creyendo en su donación. Ahí está lo maravilloso. Y ahí se hace a un lado las aguas para que empiece, como en el Génesis, una nueva creación. Pero la nueva creación es el nuevo pueblo que es capaz de escuchar su palabra. Y esto no solo entonces el pueblo de Israel, todos tendríamos que escuchar la palabra y formar parte de la iglesia. Porque no somos parte de la iglesia porque vine a misa, ¿no? Porque ya me bauticé, ¿no? Porque ya cumplí con no sé qué cosa. No, tú perteneces al pueblo de Dios por una sencilla razón. Perteneces al pueblo de Dios porque tú has escuchado la palabra y empieza Dios a crear a alguien nuevo en ti. Cuando tú escuchas algo y dices, lo voy a poner en práctica, ese día caminaste hacia las aguas y se empezaron a hacer a un lado las aguas para formar un nuevo pueblo, a un nuevo individuo, que luego nos rajamos y nos regresamos o hacemos otra cosa y nos quejamos como el pueblo. Pero el día que tú crees, el día que tú caminas, el día que tú te pones en marcha, se empieza a formar un nuevo pueblo. Y todos estamos llamados a ser ese nuevo pueblo. Ese es el camino, ¿no? Ese es el punto clave de todo. Y entonces sí, se hacen a un lado las aguas, y entonces ahora sí el pueblo puede caminar. Pero pues ya se acabó la hora, entonces para la próxima semana, Dios mediante, pues hablaremos de este paso, ¿verdad? Del mar, ¿verdad? Este paso vigoroso del pueblo sobre el mar, y cómo se empieza a formar este nuevo pueblo hacia una tierra prometida donde se consolidará ese pueblo de Israel. Entonces vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ilumines, para que nos hagas reconocer lo importante que es tu voz y sin miedo alguno, estando firmes, descubramos tu salvación por medio de tu palabra para ponernos en marcha y ser realmente parte de tu pueblo, capaces de hacer a un lado los pecados para construir una nueva realidad que nos vaya transformando día con día. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues que tengan todos una buena noche y descansen.